que ya estamos aquí, que ya estamos aquí, que ya es verdad, que ya es el Celsius, que ya llevamos 2 charlas con esta. Ya nadie puede decir que el Celsius, que la 10ª edición fue una mentira. Podrán decir que fue fantasía y terror y ciencia ficción, pero no que fue mentira. Y estamos aquí para presentar una colección de relatos de Jorge López Novales. Jorge se estrena como autor, es habitual, sobre todo en las jornadas del cómic, al otro lado de la mesa, y el título mismo, estaréis de acuerdo conmigo en que es toda una declaración de intenciones. Superhéroes, guerreros y magos viajan en naves espaciales. Ya solo con ese título teníamos que tener a Jorge aquí. Pero es que encima, los 13 relatos que componen esta colección son de lo más divertido, son muy sorprendentes y originales en buena parte de la estructura. Son relatos cortitos que tienen una capacidad enorme para crear mundos con muy pocas palabras, y eso a mí me encanta. Es una cosa que me llama muchísimo la atención, el ser capaz de sintetizar, y creo que eso se debe a haber absorbido durante muchos años influencias de todo tipo. Tengo la sensación de que cuando te pusiste a escribir estos relatos, Jorge, fueron saliendo poco a poco todo lo que habías ido absorbiendo como lector, como espectador y como aficionado a la música. Dime si me equivoco, que espero que no, y cuéntanos un poquillo de cuáles son esas influencias. Bueno, lo primero, gracias por venir, y me estreno aquí con Diego el primer día, y bueno, os voy a contar un poco las influencias. Como tú decías, realmente estos son como historias con moraleja, tipo 2000 AD, ese tipo de historias cortas británicas que contaban una historia en muy pocas páginas en cómic y realmente tenían un giro al final. Lo cierto es que no pretendía, cuando lo escribí, fui añadiendo texto, historias, las fui conectando. Cuando yo empecé a escribir este libro, realmente estaba trabajando en otra cosa. Quería hacer una trilogía, quería empezar a lo grande, que gran parte de las historias se mueven en ese contexto. Entonces, realmente todo lo que tiene que ver con el tema de República, sobre las estaciones espaciales, temas de los americanos, como diríamos, se manejan un poco para describir una sociedad del futuro donde hay unos recursos centralizados y se va viendo todas las clases sociales que hay, y cómo se ve como una sociedad muy centralizada que necesita sobrevivir a cualquier coste. Pues es muy práctica, o sea, queda todo con un tono bastante oscuro. Realmente es como si fuera el presente, pero más exagerado. Como veis en la portada, que dibujó David Imposi, es un chico de Cataluña que se dedica a hacer portadas de discos heavies, que el editor se puso en contacto con él, Albert Solé. Sí, ahora me escucháis bien, sí. Pues lo que quiso es recrear una especie de grupo de superhéroes al uso. Son personajes que salen en las historias. Por ejemplo, en la contraportada sale el técnico de una de las historias que es un poco gore realmente, pero bueno, tiene un tono más juvenil. Cuando yo quise empezar a escribir esto, no tenía ni idea que se iba a publicar. Yo empecé a escribir esto en 2013. Y lo que fue tomando forma poco a poco fueron saliendo relatos sin ningún tipo de orden. Entonces, al final, me puse en contacto con un editor que se llama Albert Solé, de Micronauta Ediciones, que se dedicaba a hacer un fanzine de heavy metal, de historia del heavy metal en Cataluña, y lo que necesitaba era sacar algunas cosas y quería material para echar un vistazo. Lo que yo ofrecí fue los libros que estaba trabajando de la trilogía y este libro de relatos, y él dijo que era más práctico hacer un libro de relatos como toma de contacto. Y aquí estamos con la segunda edición sobre la mesa, que podría ser así. El principal elemento, o uno de los más destacados desde luego en el libro, es ese sentido del humor bastante negro, que es un sentido del humor que a mí me gusta especialmente,
y que persigue dejar al lector un tanto desconcertado. Piensas que la historia es de una manera concreta y de repente pegas ese giro que me hace pensar en algunos capítulos de series como Alfred Hitchcock presenta, o como Los límites de la realidad, o como, bueno, todas esas series clásicas del fantástico de la televisión norteamericana de los años 50, 60, 70, con ese toque del humor británico. ¿Cómo te lo planteaste desde un principio, que querías que fuera exactamente ese el estilo, mantenerlo desde un principio, y hacías alguna escaleta para cada relato, o simplemente dejabas que te llegara? Lo que hice fue improvisarlo. Cogía el título y decía, voy a escribir sobre este asunto. Tenía un momento y lo que hacía era escribir de un tirón sin ningún espacio. A bolígrafo lo escribo todo del tirón. Y luego ya pues lo iba corrigiendo, lo iba transcribiendo y al final le iba dando forma a los capítulos. Pero... Y esos capítulos, aunque sean relatos, no son totalmente independientes. Hay varios que tienen lugar dentro de un entorno, de una sociedad futura, que es con elementos comunes. Es como si nos fueran saliendo ventanas aquí y allá a todo ese mundo. ¿Es este el mundo en el que querías desarrollar ese proyecto largo del que nos hablabas? Sí, ese primer proyecto que quería hacer, que está escrito, el primer libro, que en principio no sé cuándo podría ser publicado, se desarrollaba a un nivel del planeta, o sea, el planeta Tierra. El segundo iba a ser en las llamadas ciudadelas que salen en estos capítulos, y luego el tercero ya iba a ser otro salto más progresivo. Pero tampoco... El contexto ya lo tenía, ya podía escribir libremente sobre lo que quisiera. Y hay un elemento, un común denominador en todas las historias, que es que estás echando en realidad la vista sobre la sociedad que nos rodea. De una manera u otra, nos presentas zonas como la música, que está claro que tiene una gran importancia en tu vida, pero igual que nos hablas de la música, hablas de la jubilación, hablas de las aspiraciones, hablas de las relaciones de familia, y hay una frase que está incluso en el prólogo, que me parece muy definitoria y muy divertida, que es que contar una historia de una sociedad que se dedica a abrazar árboles, pues es idílico, ojalá llegáramos a ella, pero que es aburrido para la hora de contar las historias que tienes en mente. ¿De dónde surge esa inspiración para contar lo que ves de la sociedad? ¿Hay cosas que te están afectando en ese momento y son lo que pones en una página? Tú cuando estás viendo las noticias, realmente siempre te pones en lo peor. Es como eso, lo que dices tú, una ventana que mira al futuro, y la ciencia ficción lo que hace es exagerarlo todavía más y descarnarlo más. En este caso, lo que hice, que nunca tuve previsto, fue los avances científicos, los avances médicos. En el libro, se da por sentado que la gente está desesperada por acceder a ese tipo de tecnologías. Y en estos tiempos tan convulsos, lo que me extrañó es que la gente se echara tan atrás con este tipo de avances. Pero muchos relatos giran en torno a la nanotecnología, que sería la base de de muchos relatos. Tienes además, desde el título, esa declaración de intenciones, y me da la sensación de que es una declaración de intenciones no solo por las influencias, sino por las líneas temáticas que vas a tratar. Aunque los relatos son, como digo, en su mayoría independientes, sí hay elementos comunes de temática. Los que están ambientados en una época, por ejemplo, o protagonizados por superhéroes, suelen tender más hacia un tipo de historias. Sí. Los que son más de ciencia ficción suelen tender más hacia otro tipo de historias. ¿Hiciste una catalogación entre material que tuvieras escrito? ¿Decidiste, veo que todos estos tienen un elemento en común y los voy a agrupar así? ¿Fue decisión tuya o fue decisión del editor? Faltan relatos que están conectados entre sí. Por ejemplo, de superhéroes faltan bastantes capítulos. Y hay otro tipo de relatos que, por ejemplo, se abordaban algún viaje en el tiempo, ese tipo de cosas, tampoco figuran en este libro. Lo que se hizo fue, digamos, casi
cortar. En algunos momentos puede parecer un poco, no sé, claro, al escribirlo yo no veo ese tipo no tengo la perspectiva de ver los saltos que se pegan entre los capítulos, ni... Claro, no... ¿Tienes plan para una continuación? ¿Tienes más relatos? Porque esto nos has dicho que lo empezaste en 2013 y lo que me sorprende también es que se publique ahora en 2021. ¿Fue una decisión consciente? ¿Los guardaste en el cajón? ¿O hasta que no te surgió la oportunidad con Albert Soleno? ¿Tenías más material más reciente que presentarle? Los guardé en un cajón porque nunca, eso, lo que te decía, nunca pensé que fuera a publicar ningún relato, o sea, ningún tipo de cosa. La continuación en sí, por ejemplo, hace una semana me puse a escribir y saqué 10 relatos del tirón, entonces es un estado anímico, digamos. Realmente si funciona, pues sería una continuación, pero claro, tendría que hablarlo con el editor material. Yo creo que hasta ahora podría sacar uno ahora mismo con lo que está escrito de material, incluso, bueno, descartado tampoco quiere decir peor. Veo el título: Droides, Amazonas y dinosaurios navegan en arcas de Noé. Creo que podría dar juego en ese sentido. La portada y la contraportada las hace alguien que está especializado en grupos de música, en hacer portadas para grupos de música heavy, pero efectivamente me recuerda mucho, pues, un poco al Drácula de Jim Collan, un poco a los superhéroes de los años 90. Sí, esa Starfire del gran George Pérez, habitual de las jornadas del Sasquatch, por ejemplo. El gorila de DC. Y este parece nómada, ¿no? Sí, realmente sí. Tiene... ¿Le diste tus instrucciones? ¿Le marcaste claramente el camino que querías que tuviera? ¿Le diste a leer el texto antes de que...? A David le di el texto y lo primero que hizo fue empezar a trabajar en la contraportada porque fue el relato que más le llamó la atención. Y luego él ya empezó a esbozar a tamaño grande, por secciones, cada uno de los personajes. Bueno, en la parte de hacer las portadas también le gustan los cómics y bueno, él tenía las ideas bastante claras, no tuvimos que corregir nada de lo que estaba programado. Y en cuanto a estilo, me gusta mucho, sobre todo ese sentido del humor. Nos decías antes que te ponías, lo escribías primero de tirón, sin espacios ni nada. Hay mucha edición después, le das muchas vueltas, corriges mucho, vas quitando paja aquí y allá, o casi no lo tocas. Sí, la verdad es que hasta que no dejé de mirar los relatos le estuve dando muchas vueltas. Es más, yo he tenido que repasar hace poco lo que había escrito para saber un poco la estructura de los capítulos, porque cuando lo leía casi ya ni lo reconocía. Y aparte de ese trabajo de estructura, hay también una revisión de estilo. Es decir, las dos cosas a la vez, porque hay momentos en los que haces una descripción y de repente añades el corolario que a mí me parece idóneo para lo que acabas de contar. Tienes la descripción y inmediatamente después ese golpe de humor o ese pequeño giro. Sigues con el párrafo y vuelves a hacerlo. Y es una estructura dentro de la estructura. El relato está pensado para dar un giro al final y ese giro final ya lo vas anticipando casi cada uno de los párrafos. Vas contando la historia y vas incluyendo al final ese pequeño giro. ¿Lo planificaste de alguna manera? La verdad es que me está sorprendiendo bastante con lo que estás diciendo. Casi parece que lo he hecho a propósito. Por ejemplo, hay un momento en el que está describiendo cómo un coche va por la niebla, ¿vale? Te cuenta un momento, un párrafo, es cortito, te cuenta pues, cómo el coche va por la niebla, es una niebla espesa, y luego te lanza una frase que dice, una niebla como un puré que le han echado demasiada patata. Y digo, ya está, estás ahí y de repente te pega el giro, te pega el símil y te provoca el dejar de pensar en el coche, tener la imagen en la cabeza y pasar luego al siguiente párrafo. A mí eso es una de las cosas que más me gustaron del libro. Aparte de todo eso,
¿De qué manera crees que te ayudó el tener el editor? ¿No hubiera sido mejor lanzarte tú a autoeditarlo? ¿Quién hizo la selección de los textos? Albert hizo la selección, o sea, yo nunca me hubiera atrevido a... Yo era bastante reticente incluso a mirar otra vez los textos, porque pensaba que cuando yo se los mandé, decía, bueno, se los mando y a ver qué pasa, porque tampoco tenía mucha idea de cómo iba a funcionar la cosa. Digamos que esto fue en noviembre del año pasado, cuando le mandé el texto, y en febrero, marzo de este año ya se publicó el libro, así que la cosa fue bastante rápida para lo que es en estos tiempos. Pero bueno, lo que más se tardó en hacer fue los tiempos que nos marcó el dibujante a la hora de hacer la portada, porque se hubiera sacado bastante más rápido. ¿Tenías una banda sonora cuando los escribías? Normalmente cuando corrijo, pues escucho, bueno, yo estoy trabajando también hago reseñas de discos de heavy metal. Y bueno, si estoy en multitarea, pues puedo estar escuchando un disco que necesito escuchar varias veces para poder escribir sobre él, y mientras puedo estar corrigiendo. Lo que no puedo, bueno, lo que me mantuvo en forma, digamos, porque llevaba algún tiempo sin escribir, fue el tema de hacer las reseñas, el diario de un metalhead. Entonces, a la hora de hacer las reseñas, pues es como un músculo que va recuperando. Bueno, vas haciendo las reseñas, vas escribiendo, vas haciendo las crónicas de conciertos y vas añadiendo como más capas, va recuperando el músculo de escribir otra vez. ¿Tienes una extensión concreta para las reseñas, supongo, no? ¿Perdón? Una extensión concreta para las reseñas que escribes, un número de palabras. Sí, bueno, la verdad es que no tengo límites. Podría hacer una reseña de 3 o 4 páginas, como ha pasado, y con bastante libertad de poner lo que yo quiera y con el estilo que yo quiera. Ahora simplemente por buscar un poquito por dónde podía venir que el formato de los 13 sea realmente relato corto, porque los hay de muy poquitas páginas. Casi todos tienen el mismo tamaño, porque lo que hacía cuando escribía un relato era poner el título y decir, quiero que ocupe un folio de cuadriculado y que llegue hasta el final y que justo me encaje en tal. Hay otros relatos a los que dediqué más tiempo, pero bueno, la mayoría de los relatos tienen esa misma extensión por eso, por querer como hacer un ejercicio de cada título, desarrollarlo y entonces encajarlos. Y al mismo tiempo te obliga no solo un ejercicio de desarrollo, sino que también es un ejercicio de síntesis. Porque Sí. Si tienes una historia con un montón de detalles, tiene que haber un proceso bastante importante de recorte, de poda y de dejar implícito lo que el lector tiene que rellenar. Un poco como el cómic, de que hablábamos, el espacio entre las viñetas es el que cuenta la historia. Tú tienes 2 imágenes y te imaginas lo que ocurre entre esas 2 imágenes. Entonces la historia se cuenta en el espacio entre las viñetas. Aquí la historia en parte se intuye en el espacio entre las referencias que vas soltando. Eso es. Pero bueno, también me lo tomé como un ejercicio para desarrollar relatos más largos. Pero bueno, acabó siendo lo primero que ha salido. ¿Y qué más querías contar con la obra larga? ¿Qué elementos cogiste de lo que tenías en mente para los relatos? ¿Se iban cruzando entre sí? ¿Aplicas el mismo estilo? No, hay un relato que está ubicado en Madrid, que habla sobre un futuro más o menos inmediato, a finales de siglo, que se habla ya de que las cosas están bastante mal en tema de enfermedades y de contaminación. Entonces lo que estaba haciendo las élites era trasladarse a cúpulas. Entonces la gente que no podía acceder a esas cúpulas pues iba a desaparecer del planeta. Pero para poder sobrevivir en una cúpula necesitaban un extra tecnológico, que era la nanotecnología. Entonces está centralizado todo en Madrid, porque se pensaba que en España era el único sitio habitado del planeta realmente. Es un poco así. Bueno, la verdad es que yo os digo que merece la pena simplemente desde el título
sabes lo que te vas a encontrar en esta recopilación de relatos de Jorge. Es la primera publicada. Yo espero y estoy seguro que ese callo que has hecho escribiendo reseñas dará lugar a más relatos. Estoy convencido de que habrá una continuación. Sé que desde 2013 hasta ahora el mundo ha cambiado un poquito, probablemente tus influencias también, pero me encanta que hayas podido absorberlas, transformarlas en una esponja, transformarte en una esponja y ser capaz de sintetizarlas, sobre todo con un sentido del humor. Son relatos que se leen muy rápido, mucho más difíciles de escribir de lo que parece por lo sencillo de la estructura, con la capacidad de arrancarte una sonrisa según los vas leyendo, y que os recomiendo que compréis para que Jorge luego os pueda firmar en nuestro firmódromo. A mí no sé cómo vosotros tengan alguna pregunta, pero tendría que ser rápida. ¿Te esperabas que tuviera el éxito que está teniendo? Porque creo que es segunda edición. El éxito es relativo siempre. Ahí pone segunda edición, pero ¿de cuántos números? Los secretos de cocina no se desvelan. Podría haber puesto tercera. En cualquier caso, lo dicho, os arrancará seguro una sonrisa, y qué mejor forma de agradecerle que haya estado aquí con nosotros a Jorge que con un aplauso. Desinfectamos y seguimos.